Mediante este proyecto de ley, el Poder Ejecutivo está insistiendo en que el Estado pueda adjudicar en venta tierras seriazas y terrenos de aptitud forestal sin cobertura boscosa, con el propósito de incentivar la inversión en reforestación en el Perú. El proyecto de ley fue derivado a la Comisión Agraria y esta, antes de emitir su dictamen, acuerda el 19 de enero del presente solicitar a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso opinión sobre la constitucionalidad del proyecto, debido a que el artículo 66 de la Carta Magna dice que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, que el Estado es soberano en su aprovechamiento, que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares, y que la concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. La Comisión de Constitución, con fecha 10 de abril del 2007, hace llegar a la Comisión Agraria su opinión favorable respecto al proyecto de ley. Ese mismo día, la Comisión Agraria emite su dictamen aprobatorio, utilizando los mismos argumentos usados por la Comisión de Constitución. 1. Que las tierras seriazas y las tierras sin cobertura boscosa no podrían ser consideradas como recursos naturales a los que se refiere el artículo 66 de la Carta Magna, en la medida en que carecen de valor económico alguno, carecen de actividad económica alguna, carecen de aprovechamiento alguno y no proveen por sí mismas ningún aprovechamiento ni riqueza en beneficio de la nación o de la colectividad. 2. Que se considera que el proyecto de ley regula una actividad que se encuentra enmarcada en el contexto del artículo 88 de la Constitución, puesto que las tierras sin cobertura boscosa refieren un supuesto análogo al de aquellas tierras abandonadas, las mismas que por disposición de dicho artículo 88 pueden ser revertidas al Estado y adjudicadas en venta. Y 3. Que aún sosteniendo la hipótesis negada de que las tierras seriazas o tierras sin cobertura boscosa sean per se un recurso natural y por tanto patrimonio de la nación, una interpretación sistemática de la Constitución permite inferir que no se proscribe expresamente su transferencia en propiedad a privados. Sin embargo, instituciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales opinan diferente. No hay un listado de recursos naturales en la Constitución política, pero sí está en una norma que tiene un enlace constitucional, que es la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales. Esta Ley Orgánica, en su artículo 3, menciona que se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado. El suelo, subsuelo y las tierras por capacidad de uso mayor, agrícolas, pecuarias, forestales y de protección son recursos naturales. Tratar de igualar las tierras de aptitud forestal como si fueran tierras seriazas es confundir algo que no está tan confuso. O sea, la Constitución es muy clara, dice los recursos naturales en general, todos, son patrimonio de la nación y su otorgamiento de derechos se da mediante concesiones u otras modalidades similares. Y dice en otro lado que las tierras agrícolas sí se rigen por otro régimen agrícola, régimen agrario, respecto del cual hay otro tratamiento que sí permite la venta de tierras. La Constitución debemos leerla de manera integral. Y por ejemplo, allí el Tribunal Constitucional para el tema de regalías mineras, respecto a la naturaleza del patrimonio de la nación, del patrimonio natural de la nación, señala que una de las características del patrimonio de la nación es que justamente se aleja de la naturaleza privada de otros bienes, ¿no? Y el darle la categoría de patrimonio de la nación a un bien o a un servicio, a algo determinado, es justamente porque se le quiere sustraer de un concepto privatista, privado, civil, para darle un concepto de dominio público. Entre los diferentes aspectos para debatir, uno importante es el del costo-beneficio que podría tener la propuesta modificatoria en diversas aristas como la económica, la competitividad del Perú en la región, el efecto ambiental y la población involucrada. Respecto a esto se ensayan diferentes opiniones. En el proyecto de ley no han podido considerar cuál es el aporte actual, y el aporte actual lo han considerado como cero, en tanto que son áreas vacías y deforestadas que no se realiza ninguna actividad económica. Si tú solamente comparas el vacío, no tengo ninguna actividad, con puedo desarrollar una actividad que crece a niveles de 10% al año, en ese análisis el balance costo-beneficio es completamente a favor de las plantaciones. Hay muchas cosas que no deberían esperar. Perú tiene en su balanza comercial un déficit de $150 millones. Países como Brasil,
o Chile, que es un país cercano y siempre estamos comparándonos con Chile, este año va a cerrar con $4.000 millones de superávit como consecuencia de venta de producto maderario. ¿Cuántos empleos, cuánto bienestar podría conseguir ese dinero por empleo directo e indirecto en el sector de plantaciones forestales en el país? Digamos, la experiencia la medimos solamente en tema de dinero. La experiencia chilena puede ser de repente una de las más exitosas, ¿no? En otros aspectos, por ejemplo, tienes el caso de Arauco, de la empresa Arauco, que es probablemente la empresa chilena que más gana, pero también es denunciada como una de las más contaminadoras. La satanización del tema de propiedad privada nos lleva a los extremos. Tú puedes tener tierras que las has quemado, las has deforestado, has traído tu ganado, te has puesto a plantar maíz o has puesto a plantar paltos o cualquier otra cosa, y sí tienes propiedad privada. Pero dices, no, yo quiero plantar pinos, bolaina blanca, quiero capirona. No, eso tiene que ser una concesión, porque vas a poner árboles. Por favor, seamos serios. Es preciso anotar que, aunque la norma no hace distinción, el problema de la aplicación del proyecto de ley en el caso de que éste fuera aprobado sería particularmente en la selva. Aquí son dos los grupos con los que podrían surgir conflictos. Los pobladores colonos, venidos de la sierra y dedicados en su gran mayoría a la agricultura migratoria, que consiste en talar el bosque para hacer agricultura y después de unos años mudarse a otro lugar, y por otro lado las poblaciones indígenas, con territorios ancestrales ubicados en la selva y con problemas pendientes con el Estado acerca de titulación y reconocimiento territorial. Hugo Chepiu, director ejecutivo de DAR, expone un ejemplo sobre el asunto con los pobladores colonos. Por ejemplo, en San Martín, que es el departamento más desforestado del Perú, tú tienes mapas que aparecen completamente vacíos en los que aparentemente no hay nadie y es un área deforestada, pero cuando tú vas al lugar encuentras poblaciones de cientos de personas que tienen incluso rondas campesinas. Mientras tanto, en el caso de las comunidades indígenas, la posición la plantea Badi Casafranca, abogado principal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Según la legislación no solamente internacional, sino la jurisprudencia tanto de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la luz de la Convención de Derechos Humanos, pues manifiesta que existe un derecho de preferencia en la propiedad ancestral de las comunidades sobre el derecho de propiedad privada. En el momento que los pueblos indígenas decidan ejecutar y realizar las reivindicaciones territoriales, pues va a importar muy poco si, como te repito, es de propiedad estatal o de terceros, ¿no? Lo único que se lograría con este proyecto de ley es pues, perjudicar a terceros, ¿no? Asimismo, también debe analizarse técnicamente si con la información que se tiene sobre las tierras que podrían ser utilizadas para proyectos de reforestación, es decir, la información catastral, podría aplicarse positivamente una norma como la que plantea el proyecto de modificatoria. En este momento no existe ni un mapa de reforestación concretamente aprobado y delineado, ni un catastro de dónde están las áreas deforestadas. O sea, llegamos al punto de no hagamos nada porque no tenemos la información. Yo lo planteo al revés. Empecemos mañana a hacer el catastro. El 30 de octubre la Comisión de Economía también emitió dictamen, pero este recomienda la concesión y no la venta. Próximamente el proyecto se discutirá en el Pleno, pero todavía hay mucho que analizar. Durante años se ha venido trabajando con la idea que las tierras forestales son de dominio del Estado y el Estado las otorga solamente en concesión. ¿Por qué de la noche a la mañana se quiere dar una interpretación distinta a la que se le ha venido dando durante décadas, ¿no? El sector de la reforestación en el Perú es una gran oportunidad para generar divisas, empleo, tecnología y competitividad. Pero la misma oportunidad nos la ofrece nuestra biodiversidad, el ambiente y la armonía social. No se debe optar por ninguno sin tomar en cuenta al otro.